Estás aquí, pueblo precioso. Entonces tú debes entender eso, que Dios cuando te llama te va a procesar. Y una vez escuché un predicador dijo que la iglesia es como una caja de herramientas. En la caja de herramientas hay alicates, hay destornilladores, hay instrumentos, digamos, herramientas grandes. Pero en la caja de herramientas a veces tú guardas un tornillo chiquitito y lo tiras por una esquina porque casi no lo usas. Pero llega una situación en la vida cuando ni el alicate, ni la llave ajustable, ni la llave tubo, ni las piezas grandes pueden solucionar el problema. Y tú empiezas a sacar todo para afuera y consigues ese tornillo pequeñito que no fue tomado en cuenta, que fue ignorado durante años y está en una esquina. El Espíritu Santo me hizo sentir una vez, quizás ese tornillo seas tú, que no te toman en cuenta, que quisieras estar en el altar, que quisieras predicar, pero va a llegar un momento donde los grandes no pueden hacer nada y Dios va a tomar a los simples, a los sin nombre, a los pequeños que están en una esquina de su casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, pueblo precioso, y tú eres esa persona. El Señor me mostró el avivamiento más grande de este tiempo y dijo: lo voy a hacer por los sin nombre, por los que no se han enaltecido. Lo voy a hacer con los David y no con los Saúles, porque los Saúles se quieren congraciar con el pueblo. Voy a utilizar a los David que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, a los David que saben perdonar, a los David que saben olvidar, a los David que saben decir un corazón contrito y humillado: tú no puedes despreciarlo, Señor. Esto es la grandeza de un hombre, la humildad. ¿Cuántos alaban su nombre? Jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos estaban discutiendo, les dijo, ellos discutían de quién quería ser, era el más grande entre ellos. Jesús les dijo: el que quiera ser más grande entre vosotros, sea el servidor del prójimo. Si tú quieres ser grande, ven a servir. Tú no vienes a la iglesia quizás para un puesto, para que te usen en algo. Tú vienes a servir. Cristo, siendo el más grande de todo, vino limpiándole los pies a los discípulos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y cuando tú aprendes a servir, Dios te va a levantar con una poderosa unción. ¿Cuántos alaban su nombre? Escucha, volviendo al tema, Zaqueo era una persona que no tenía testimonio delante del pueblo. Por eso cuando Cristo estaba comiendo en su casa, le decían: si Jesús, si este fuera profeta, mira qué clase de delincuente tiene en la mesa. ¿Por qué? Porque no tenía testimonio. Y yo siempre veo esto con el correr del tiempo. Mientras más pasan los años, veo que Dios llama a gente con problemas. ¿Por qué no llama a los intelectuales? ¿Por qué no llama a aquellos letrados? ¿Por qué no los llama? No es que no los llama, te aclaro, Dios los llama. Lo que pasa es que ellos confían más en la ciencia y en la sabiduría que tienen, y confían más en lo que tienen en el banco, confían en sus autos, confían en las muchas casas que tienen. Y como eso los bloquea a tal extremo que se endurecen, como dicen por allí, son personas que mientras tienen el dinero, tienen la posición, son buenos con todo el mundo, pero cuando les falta eso, son tremendos demonios. Entonces tú no puedes depender de lo que tienes, tú tienes que depender del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo al joven rico, y él le dijo: Señor, ¿qué me falta para entrar en el reino? Y le dijo: bueno, guarda los mandamientos. Y él le dijo: todo esto hago desde mi juventud. Y le dijo el Señor: solamente te falta una cosa. Y le dijo: ¿cuál? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces él se entristeció y dijo: no, ¿qué va? Tengo tantas limusinas. Quizás era un poco de camello de aquel entonces. Y dijo: tengo tanto esto, tengo lo otro. No, mi hermano, este es mucho. Yo no le puedo dar a los pobres. Pero Jesús le estaba diciendo: préstame el dinero. ¿Sí o no? Te voy a explicar por qué. Le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Jesús le estaba diciendo: préstame el dinero, porque la Biblia dice que al que el pobre le da, a Dios le presta. ¿Sí o no? Entonces le estaba diciendo: vende todo lo que tiene y préstamelo. Pero él dijo: tengo mucho y yo no le puedo prestar a Dios, no le puedo dar a los pobres. ¿Y qué sucedió? Se fue caminando. Y cuando se fue caminando, ¿qué hizo? Vino, Jesús dijo: más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Grandes historiadores dicen que Jesús dijo eso porque está en el libro, digamos, porque Lucas era un médico, un doctor, y quizás se semejaba a la aguja de un cirujano. Pero no era porque Jesús dijo que iba a pasar el camello por el ojo de una aguja, porque si Dios se lo propone, lo hace. Pero Jesús no se refería a eso, sino que en los tiempos antiguos las ciudades estaban protegidas por un muro muy grande. Tenía una puerta principal y la puerta no se abría
con frecuencia porque podían entrar los invasores. Pero cuando venían personas en su transporte, que eran los camellos, ellos tenían una ventanita redonda que se llamaba ojo de aguja, y ellos pasaban. Cuando el camello llegaba, que tocaba la puerta, el guardia que estaba en la torre decía: no podemos abrir la puerta, puede haber enemigos por allá, pero tienes que pasar por el ojo de aguja. El ojo de aguja era la puerta redonda que tenía en el muro. Estaba trancada, ellos abrían la puerta y cuando venía el camello no podía pasar porque venía cargado con silla, con enseres. Entonces tenían que hacer una cosa: tenían que quitarle la silla, quitarle todo lo que tenía, y el camello pasaba estiradito, apretadito, y después pasaban los enseres. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja. Se salva con dificultad. ¿Sí o no? Pasa con dificultad, que un rico entra al reino de los cielos. Y por eso le dicen los apóstoles: Señor, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque ellos se imaginaban que era pasar el camello por una aguja. Jesús les dijo: lo que para ustedes es imposible, para Dios todo es posible. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, iglesia preciosa. ¿Cuántos alaban su nombre? Escucha esto. Lo que el Espíritu Santo te va a decir ahora te va a romper los tapones del cerebro, porque cuando Dios te llama, te rompe. Mira, rompe los esquemas. Cuando Dios llamó a Noé, le dio una estrategia de construir un arca. Construye un arca, una embarcación de madera. Quizás las dimensiones en codo a nuestro tiempo eran de unos 125 metros de largo, por unos 25 metros de ancho y por unos quizás 30 metros de altura. Y cuando el Señor le dice: construye una embarcación de madera, la construyó sobre el nivel del mar a 3.600 metros. Anteriormente en la tierra no llovía, y como no llovía, era más difícil creer la profecía o lo que Dios le había dado a Noé, porque ¿cómo le vas a decir: construye un barco a 3.600 metros sobre el nivel del mar? Anteriormente existía más tierra que agua, y era difícil creer esto. Pero Noé fue hallado justo, y como Noé fue hallado justo, entonces viene el Señor y le dio la visión. Cuando Dios te llama, te va a entregar una visión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahora? Cuando Dios llamó a Noé, le entregó la visión. Le entregó una visión que le voló los tapones a los científicos de aquel entonces, a los sabios de aquel entonces. ¿Por qué? Porque Noé fue hallado justo. Noé, mira, fue el que Dios fijó su mirada para salvar a aquellas personas, aquellas 8 personas del mundo antediluviano. Había más gente, pero el Señor le interesó a él. ¿Por qué? Porque él fue hallado temeroso y justo delante del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Escuchen esto. Y cuando Dios le dice: construye el arca, no llovía. Dice la Biblia que había un rocío sobre la tierra, quizás una llovizna que regaba las plantas. No llovía sobre la tierra, pero dicen los científicos que sí llovió, que se puede registrar en el correr de los tiempos antiguos, o digamos en los tiempos antiguos, donde hubo un diluvio que llenó todo el planeta y tapó la montaña más alta del mundo por 15 codos, traducido a metros, quizás unos 15 codos, quizás unos 7 metros y medio. Es lo que se especula que tapó la montaña más alta del mundo, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, o lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Si Dios te llama a ti y tú no tienes intelecto, no tienes capacidad, no tienes sabiduría, no tienes dinero, Dios sabe de qué tú tienes necesidad antes que se lo pidas. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios lo que quiere es que tú le entregues tu corazón, que tú llegues en la condición que está, y Él te va a transformar y te va a cambiar. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Yo veo que el Dios Todopoderoso desata una unción sobrenatural. Veo personas que le han estado pidiendo a Dios sabiduría y ciencia. Veo que personas que le han dicho: Señor, yo quiero predicar tu palabra con denuedo, como lo hacía el apóstol Pablo. Quiero predicar con el fuego y la unción del Espíritu de Dios. Quiero predicar bajo una gloria sobrenatural. Pedro pasaba y la sombra sanaba a los enfermos. Pero para tú llegar a ese nivel, tienes que entregarlo todo. Cuando tú le entregas todo a Dios, Dios te entrega todo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ahora, ¿desde qué borde estás tú mirando al Señor? Desde el borde de la duda. Hay gente que duda. Hay gente que Dios lo llama y tienen dudas. Porque quizás, como me dijo uno por allá en Puerto Ordaz, Dios me está llamando. Y digo: ¿y por qué no le sirve? No, porque yo tengo que quedar acomodado primero. Voy a esperar las prestaciones sociales, voy a esperar voy a esperar que me jubilen para yo servirle a Cristo. Digo: no, tú no le puedes poner condiciones a Dios. Si Dios te está llamando, suéltalo todo. Como lo dije ayer, el pastor Cash Luna dijo en una ocasión:
La política de un mono es no soltar una rama hasta tener segura la otra. Pero los hombres de fe no se mueven como los monos. Los hombres de fe se tiran, así no tenga la rama, porque el Espíritu Santo va a estar pendiente de ellos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, pueblo precioso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Desde qué borde estás mirando al Señor? Dile al que tienes al lado, díselo así, con mucho amor. ¿Desde qué borde tú estás mirando a Jesús? Escucha esto. Zaqueo tenía bienes, pero estaba en el borde del árbol. ¿Por qué estaba en el borde del árbol? Porque no podía llegar a Jesús. Quizás la condición que tenía lo limitaba. Pero cuando tú analizas, hasta los científicos, hasta los astrónomos, hasta los médicos, todos han llegado a la conclusión de que existe un Dios. Domingo Fernández, el gran escritor, que creo que ya en este tiempo partió con el Señor, por los años 1978, pudo escribir un libro que se llama Para ti que dudas. Y cuando Domingo Fernández escribió este libro, Para ti que dudas, él pudo decir que él pudo hablar en ese libro sobre el ateísmo, y dijo que hay ateos por conveniencia y hay ateos porque sus padres fueron ateos. Por ejemplo, tú ni siquiera te hablan de Cristo y tú dices: yo no puedo aceptar a Cristo porque mi papá era ateo y me inculcó esa doctrina o esa enseñanza. Pero aquí no se trata de que lo que te deje tu padre, sino se trata de lo que diga la palabra. Dice el Señor: pasarán los cielos y pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, pueblo precioso. Escucha esto. Y dijo Domingo Fernández, en aquel entonces no tenía el conocimiento que tiene ahora. Domingo Fernández pudo decir que el ateo por conveniencia es el que anda tomando licor, es el que tiene mujeres por todas partes, es el que anda consumiendo droga, es el que anda haciendo maldad, y le conviene ser ateo para que sus obras pecaminosas no salgan a la luz. Porque dicen, piensan como el joven rico. El joven rico, el caso de él era que tenía dinero y amaba el dinero. Pero hay unos que aman el alcohol, hay unos que aman la inmundicia, hay unos que aman el pecado y aman tantas cosas. Y dicen, yo no puedo llegar a Cristo porque tengo que soltarme del pecado. Suéltalo todo y Cristo te va a transformar. Cristo te va a bendecir. ¿Cuántos alaban su nombre? Escucha. Y me gusta mucho. No sé si vieron la noticia que salió hace unos meses, que estaba rodando por el Facebook, donde dicen que los científicos comprobaron que Dios es real, porque le vuela los tapones a ellos. Ellos están buscando el fin del universo y no lo encuentran. Han conseguido soles semejantes a nuestro sol, a nuestra estrella, a nuestro astrosol. Han conseguido más de 2500 soles, y el más chiquitico de todo es el sol de nuestro planeta. Ellos dicen, cada vez que investigamos una galaxia y nos vamos trasladando por el espacio a través de los grandes telescopios que tenemos y las cámaras fotográficas como Hubble, dice que cada vez que van avanzando, ellos dicen que no le consiguen fin, que cada vez que llegan supuestamente al fin del universo, cuando inventan un aparato más sofisticado, se fragmenta y ven como que se expande más. Entonces ellos están totalmente diciendo, estamos gastando millones de dólares, estamos invirtiendo y no llegamos al fin de este universo. Y dicen algunos de ellos, de verdad tiene que existir un Dios que habla las Sagradas Escrituras. Y salió esta información que ustedes vieron hace mucho tiempo, yo se la voy a recordar, donde ellos tomaron una computadora IBM. La IBM actualmente es la computadora Lenovo. IBM hoy en día es Lenovo. Y dice que ellos tomaron la computadora. Ellos tienen la capacidad, según la tecnología, de calcular el peso del sol, el peso de la tierra, el peso de tantas cosas. Pueden calcular distancias. Y cuando ellos estudian todo esto a través de la ciencia y a través de todo lo que han inventado hasta ahora, ellos pueden entender cosas que no sabían antes. Pero lo que ellos se enteran ahora, ya Dios lo había dicho antes. Ya Dios lo dice en su palabra, porque todo está escrito. Escrito está, dice el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Y dicen ellos que cuando metieron los datos supuestamente de la creación del mundo, de lo que dice la existencia humana, ellos se dieron cuenta que hacía falta un día en el universo, en el sistema solar. En la Tierra hacía falta un día. Ellos dicen, no nos cuadra, hace falta un día.
Y llegaron a la conclusión de que tenían que seguir investigando porque le marcaba un error la computadora. Y cuando empezaron a hablar con uno de los cristianos, un científico cristiano, le dijo: mira, pero la Biblia habla de unos acontecimientos que ocurrieron años atrás y quizás sea ese día que hace falta. Y dijeron los científicos: vamos, ¿dónde está eso? Vamos a leer el libro de Josué. Cuando el Señor utilizó a Josué, y dice la Biblia que Dios atendió a Josué y hizo maravillas cuando Josué pudo pelear contra 5 reyes y derrotarlos. Y dice la Biblia que Dios hizo esto atendiendo a la voz de un hombre. Eso me marcó a mí. Quiere decir que Dios, para hacer grandes hazañas en esta tierra, no necesita un ejército grande. Por eso es que cuando yo voy a tomar un centro de idolatría, como lo hice en México, como lo hicimos en los Estados Unidos, como lo hicimos en Haití, y lo hemos hecho en los lugares de brujería, allá en Higüey, en República Dominicana y en todos los lugares del mundo, yo vengo y digo: ¿cuántos quieren ir? Ay, que tengo miedo, que no puedo, que me falta esto. Bueno, entonces yo voy solo. ¿Por qué? Porque Dios tomó a Josué. Y tú sabes lo que hizo Dios con Josué. Los enemigos de Josué lo estaban persiguiendo. Eran 5 reyes contra él. Y cuando él lo estaban persiguiendo, él no podía hacerle frente, porque eran 5. Humanamente hablando, no podía 5 naciones contra solamente el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Josué? Dijo: tengo que hacer algo. Son muchos, para derrotarlo las 12 horas del día no me alcanzan. ¿Qué hizo Josué? Dijo: para yo poderle ganar a ellos, si me coge la noche, como son más que yo, me van a matar. Esto no lo dice la Biblia, pero cuando tú escudriñas, analizas lo que el Espíritu Santo bajo revelación hoy en día nos puede transmitir. ¿Y qué hizo Josué? Josué dijo: si me agarra la noche, esos reyes me van a acabar. Una cosa es pelear de día, otra cosa es pelear de noche. ¿Qué hizo Josué? Se paró en medio y delante de Dios dijo: detente, oh Son, y detente, oh Luna, en el valle de Jalón. Y cuando se detuvo el sol y se detuvo la luna, la única manera, Josué en ese entonces no tenía la tecnología que tenemos nosotros. Josué, para poder detener el sol y detener la luna, tú sabes que no es la luna que da vuelta, no es el sol, sino que es la tierra que da vuelta sobre su eje. Está el movimiento de rotación, que es la tierra sobre su eje, y está el movimiento de traslación, que es el que hace la tierra alrededor del sol. Hay un tercer movimiento que hace el sol con todos los planetas por todo el universo, que dicen los científicos que va a más de 100.000 kilómetros por hora. Pero el que tiene la tierra sobre su eje son 17.000 kilómetros por hora, que está la tierra rotando sobre su eje constantemente. Y para poder detenerse el sol, no era el sol, se detuvo la tierra. Escucha esto: se tuvo que haber parado la tierra. Y la gravedad, ¿qué hubiese pasado? Nos hubiésemos ido al espacio. Pero Dios nos sostuvo, porque no es la gravedad que mantiene al hombre en la tierra, es Dios que mantiene al hombre en la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, iglesia preciosa. Escucha esto. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo: detente, oh sol, y detente, oh luna, en el valle de Jalón. Y cuando se detuvo el sol y la luna, permaneció el día, y Josué derrotó a todos sus enemigos porque no lo agarró la noche. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahora? Entonces, cuando los científicos llevaron a cabo ese acontecimiento, dice que no tenía 24 horas, dice que tenía 23 horas 40 minutos. Porque la Biblia no dice un día, dice casi un día. O sea que fueron exactamente 23 horas con 40 minutos que se detuvo el planeta Tierra, que no giró a 17.000 kilómetros por hora sobre su eje. Se detuvo. ¿Y por qué Dios hizo esto? Dice la palabra que Dios lo hizo atendiendo a la voz de un hombre. Cuando yo dije eso, wow, Señor, yo no necesito muchos escuadrones, yo lo que necesito es creerte. Y si yo te digo, ato a ese demonio, se va a atar, porque Dios atiende a la voz de un hombre. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, pueblo precioso. Por eso cuando llego a los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, yo le digo a las personas: riñón nuevo, hígado nuevo, pulmones nuevos, y la gente recibe eso. ¿Por qué? Porque si detuvo la tierra, ¿qué es un milagrito tan pequeño como un riñón? ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? ¿Sabe que estuve en Caja Seca? Hay un empresario que conocí en Caja Seca que se partió. El pastor me dijo: te voy a asignar con una pareja nueva en la iglesia. Y lo voy a hacer. Después fue que me dijo, lo hice porque este muchacho iba en una motocicleta a 230 kilómetros por hora. Entonces cuando veo al muchacho, estaba todo arremendado. Los brazos están como una S, porque se estrelló a 230 kilómetros por hora con un burro. Y cuando
voló 300 metros por los aires, y cuando cayó, todo el cuero de la espalda lo perdió, pero en el impacto se tragó hasta la orina, y el excremento del burro se le metió hasta por los ojos, y salió disparado y se partió los brazos, estillado por pedacitos. La mujer le recogió uno de los brazos, le recogió los huesos que pudo conseguir. Hubo un hueso que no consiguió. Yo no soy médico, pero hay dos huesos que salen acá. El de este lado lo tiene y el de este lado le faltan como quizás 7 centímetros, porque lo perdió. Entonces lo llevó a un hospital y le dijeron: no, tú no puedes, tenemos que amputarte los brazos, están muy fracturados. Y le dijo la mujer: no, mi esposo no va a quedar mocho, yo me lo llevo a otro hospital. Y lo llevó a Valera, y en Valera le pegaron este hueso, pero aún aquí la muñeca le traquea porque no le agarra bien, perdió el cartílago, y aquí perdió un hueso. Entonces este brazo él lo aprieta así, y esa gente fue la que me recibió. Pero son empresarios, viven en un palacio, tienen muchos autos, una casa preciosa, y ellos me llevaban al hotel, me llevaban la comida. Pastor, a sus órdenes, me decía la esposa, yo quiero servirle al Señor, yo quiero atenderle a usted, soy la encargada. Y yo empecé, me presentan el hombre, y el hombre me dice, la esposa, se la pasa maldiciendo en la casa, se la pasa haciendo esto. Ese hombre, mira, con todo el cantazo que le dio Dios, mira, no se quiere convertir de corazón. Y yo, déjalo quieto. Y cuando fuimos al culto, yo lo mandé a llamar: tráeme el hombre aquel que tuvo el accidente de la moto. Y lo paré en el frente. El Espíritu Santo empezó a sacar tumores, quistes, hernia. Eso fue la semana pasada. Escucha esto. Y cuando el muchacho pasa, yo me quito el talí y se lo envuelvo en el brazo, y le digo: como sacerdote de Dios, yo declaro huesos nuevos, yo declaro que Cristo te sana. Pero hay momentos que tú estás orando, que tú sientes que los huesos traquean o se estira la pierna. Pero yo no sentí nada, ni él tampoco. Él solamente y empezó a llorar y a gemir. Y le dice el niño: mamá, mi papá está llorando como tú lloras en el culto, porque cuando tú llorabas en el culto él te criticaba, pero ahora él está llorando como tú. Y estaba quebrantado. Cuando me vine, me llamó la esposa y me dijo: no ha dicho más maldiciones, ya no maldice. Está contento, pastor, porque tú vine y compró un poco de carne, un poco de cosas, que quiere hacerte una parrilla, quiere recibirte. Dios lo transformó. Y verá lo que me dijo la esposa anoche, me lo dijo. Me dijo: pastor, estaba manejando y yo iba a su lado el día de ayer en el día. Y me dijo: pastor, él estaba manejando, y yo le digo: mi amor, el pastor oró por ti, y aunque tú no sientas nada, yo creo que Dios te hizo el milagro en esos huesos. Y él dice: ¿tú crees? Él no sintió nada, y de repente manejando, los huesos le hicieron y le traquearon. Hay milagros que ocurren en el momento, pero hay milagros que ocurren de camino. Jesús le dijo al ciego: ve a lavarte el estanque de Siloé, y mientras iba recibió la vista. Le dijo a los leprosos: muéstrense a los sacerdotes, y cuando iban caminando fueron sanos. ¿Por qué? Porque hay milagros que tú recibes en el momento, pero hay milagros que tú vas a recibir con los días. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque Dios va a probar tu fe. Dios me dio una palabra esta mañana: los milagros que voy a hacer en casa de Dios se van a estar contando por más de 4 semanas. Más de 4 semanas se van a estar contando los milagros que Dios va a hacer en este lugar y que Dios ha hecho. La gloria de Dios está aquí. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Escucha esto. Dicen los científicos: faltan 40 minutos para el día. Pero recordemos, dice el cristiano, recordemos lo que dice el profeta Isaías. Cuando Isaías oró por Ezequías, que le dijo: ordena tu casa porque ciertamente vas a morir. Isaías vino y le dio una palabra a Ezequías. Pero ¿qué hizo Ezequías? Él se echó a llorar y le dijo: Señor, haz memoria que yo me he guardado en integridad y he sido bueno delante de ti. Todavía Isaías iba por la mitad del patio cuando Dios le habló y le dijo: devuélvete. Dios lo había cortado. Ezequías estaba cortado y le dijo: ordena tu casa. Si lo mandó a ordenar su casa, era porque la casa era un desastre. Porque Dios no te va a decir: ordena tu vida si tú la tienes bien. Ordena tu casa. Algo había mal en Ezequías, pero cuando se humilló, él volteó su rostro contra la pared y dijo: Señor, haz memoria de que yo he sido íntegro, me he portado bien. Isaías iba saliendo y se detuvo y dijo: Dios me ha hablado. Ezequías, Dios me dice que va a añadir a tus días 15 años de vida. Y le dice: pero ¿qué señal tendré para yo saber que va a añadir 15 años más de vida? Le dijo: toma masa de higos y póntelo en las llagas, en las heridas. Pero ¿qué señal tendré? Porque a la gente a veces le cuesta creer lo que Dios le dice. Dios te dice: te voy a levantar como profeta, como predicador. Y tú dices: yo no me sé la Biblia, yo no me sabía nada de la Biblia, pero Dios me reveló su palabra. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Escucha esto.
Y si Dios te dice vas a cantar, vas a danzar, te voy a usar, créelo, porque Dios lo va a hacer. Si tiene que detener la tierra, si tiene que detener el sol, si tiene que cambiar las circunstancias, Dios lo va a hacer porque te ama. Todo esto Dios lo hace por amor a un hombre, por amor a una mujer llena de fe. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Escucha esto. Vino Ezequías. ¿Y qué señal tendré? Y le dice el profeta Isaías: ¿qué te parece si la sombra avanza 10 grados o retrocede 10 grados? Y tú sabes que para que la sombra avance, la tierra tiene que rotar a 17.000 kilómetros por hora, porque está rotando hasta el día de hoy. Y para que retroceda, en vez de la tierra ir así, tiene que devolverse así. ¿Sí o no? Entonces tú sabes lo que es detener el eje, digamos, el movimiento de la tierra sobre su eje. Esto es imposible hacerlo. Pero el profeta Isaías dijo: ¿cómo es más fácil? ¿Que avance la sombra o que retroceda? Y viene y le dice: fácil es que la sombra avance, pero que retroceda es imposible, porque la tierra tiene que ir para atrás. ¿Sí o no? Entonces le dijo: bueno, yo voy a orar. Y oró para que la sombra retrocediera. Y dice la palabra que retrocedió 10 grados. Cuando tú llevas 10 grados a nuestro tiempo actual, a lo que es el horario, o digamos la hora, exactamente descubrieron los científicos que eran 20 minutos, los 20 minutos que faltaban para completar las 24 horas que le faltaba al sistema solar. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, pueblo precioso. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Estás aquí, iglesia preciosa. Entonces, cuando Dios te llama, Dios te va a volar los tapones de la cabeza, porque tú estás acostumbrado a lo que tú estudiaste, a lo que tienes a la mano. Pero tú no entiendes que si Dios te llama es porque Él tiene métodos, tiene unción, tiene poder, tiene estrategia para que Dios pueda levantarte con una unción sobrenatural. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, pueblo precioso. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Porque la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra idólatra. Pero le dijo: Abraham salió de la tierra, pero no de la parentela, porque se llevó a Lot. Y cuando tú te vas a soltar, termina de soltarte. No te lleves nada al lado tuyo, porque si Dios te dijo sal solo porque te voy a bendecir, Dios lo va a hacer. Y pudo salir de esa condición, pero se llevó a Lot. Hasta que pelearon los pastores de Lot con los pastores de Abraham. ¿Y qué sucedió? El viejo dijo: no podemos estar solos. Mira, nuestros bienes son muchos y nuestros pastores están peleando. Ellos no tenían problema, pero los pastores peleaban. Le dijo: si yo cojo a la derecha, tú coges a la izquierda. Si yo cojo a la izquierda, tú coges a la derecha. ¿Y qué hizo? Se apartaron uno del otro. Después que se apartaron, en ese momento fue que Dios bendijo a Abraham. ¿Por qué? Porque primero se trajo a Lot, porque tuvo un sentimiento, porque era su sobrino. Pero Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. En pocas palabras, Dios te dice: suéltalo todo y sígueme. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? Puede ser una deuda, puede ser familiares que te odian, familiares que no van a creer en ti. Hay una cruz que tú debes arrastrar. Pero Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? Tú sabes cuál es, pero sigue a Cristo arrastrando la cruz. El mismo Jesús arrastró la cruz allá en el Gólgota. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Y qué sucedió? Sucedió un acontecimiento único. Vino cuando se aparta de Lot, porque ahí sí sacó del corazón toda la parentela. Vino Dios, le dijo: levanta tu mirada a los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarla. Mira, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Y le dijo el Señor, le dice el Señor a Abraham: te voy a bendecir y te voy a multiplicar como las estrellas de los cielos. El científico David Block, de la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica, dijo que si tú quisieras contar las estrellas de la Vía Láctea, una estrella por cada segundo, te tardaría 12.500 años. ¿Tú te imaginas al viejo Abraham contando las estrellitas? 1, 2, 3. Cuando iba por mí se iba a cansar. Y si tarda una estrella por cada segundo, las de la Vía Láctea o las del sistema solar, una estrella por cada segundo, 12.500 años, el viejo se iba a morir y no iba a poder contar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te entrega un proyecto, rompe los límites humanos. Los límites están en tu mente. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Escucha esto. Los científicos dicen que han medido el peso del globo terráqueo. Ellos saben cuánto pesa la Tierra. ¿Y tú sabes cuánto pesa la Tierra? 6 trillones de toneladas. La Tierra, el planeta Tierra, según los científicos, dice que mide 6 trillones de toneladas. ¿Tú te imaginas si son 6 trillones, no millones, trillones de toneladas? ¿Cuántos granos de arena hay allí? ¿Y qué le dijo el Señor? Abraham,
Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu bendición y tu descendencia podrá contar. Y yo te digo una palabra de parte de Jehová: si alguien puede contar las estrellas de los cielos, mira, también podrá contar la gloria y la bendición que va a caer hoy sobre ti. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás aquí, pueblo precioso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?